Un sueño de gloria se desvaneció en un abismo de hielo y desesperación. Imagina zarpar hacia el confín de la tierra, donde el horizonte se pierde en un manto infinito de hielo que resplandece bajo un cielo teñido de auroras danzantes, con el corazón palpitante de ambición y el alma estremecida por la vastedad desconocida que se extiende ante ti como un desafío eterno. En los albores del siglo XX, en el año 1910, un equipo británico, liderado por el carismático pero testarudo capitán Robert Falcon Scott, se lanzó a una aventura que prometía inmortalizar sus nombres en los anales de la historia. A bordo del robusto pero desgastado barco Terra Nova, financiado por el gobierno británico y la prestigiosa Real Sociedad Geográfica, con una suma equivalente a $10 millones actuales, partieron desde el puerto de Cardiff, Gales, el 15 de junio de 1910, impulsados por un doble propósito que ardía en sus pechos: recolectar datos científicos de incalculable valor sobre la Antártida, un continente virgen envuelto en un manto de misterio y silencio, y conquistar el Polo Sur, arrebatando la gloria eterna a cualquier rival que osara desafiarlos. De más de 8.000 voluntarios que soñaban con la hazaña, solo 65 fueron seleccionados con un rigor implacable: militares curtidos en las guerras coloniales, científicos obsesionados con desentrañar los secretos del hielo, médicos preparados para curar heridas en lo imposible, cada uno equipado con trineos de madera tallada a mano que crujían bajo el peso, cámaras fotográficas de lentes frágiles que capturaban la belleza helada, ropa térmica de lana gruesa tejida con paciencia por manos femeninas en Inglaterra, y tiendas de campaña reforzadas con costuras dobles para resistir las tormentas más feroces que el océano pudiera desatar. El viaje comenzó con promesas de grandeza susurradas en las cubiertas, pero el océano pronto reveló su rostro cruel y despiadado. Apenas abandonaron las costas galesas, una tempestad brutal sacudió el Terra Nova con una furia que parecía sacada de un mito antiguo, con olas colosales que se alzaban como montañas líquidas, rompiendo contra la proa con un estruendo ensordecedor, mientras el agua se filtraba en la bodega con un gorgoteo siniestro, inundando los compartimentos y colapsando el sistema de drenaje con un chirrido metálico que helaba la sangre. Durante horas interminables, el equipo luchó con baldes oxidados y herramientas manuales, sus manos enrojecidas y agrietadas por el agua helada que se colaba entre sus dedos, para evitar que el barco se hundiera en las profundidades oscuras donde acechaban criaturas desconocidas. Las pérdidas fueron devastadoras y desgarradoras. 2 caballos perecieron ahogados, sus relinchos apagados por el rugido del mar convirtiéndose en un eco distante. Un perro fiel cayó al agua y desapareció en las olas con un ladrido final. 10 toneladas de carbón esencial para la calefacción se perdieron en el caos, esparciéndose como polvo negro sobre las aguas, y 60 galones de combustible vital se escurrieron entre las grietas con un sonido que parecía un lamento. 4 días después, la nave quedó atrapada entre gigantescos bloques de hielo flotante que se alzaban como murallas infranqueables. Un encierro forzado que duró 20 días enteros. Un calvario donde el crujir del hielo resonaba como un tambor fúnebre y consumió 6 toneladas más de carbón, agotando las reservas de alimentos mientras los hombres miraban con ojos vidriosos las provisiones que se reducían. Cada día varado era un paso más hacia la desesperación, con el viento aullando como un lobo hambriento y las provisiones menguando bajo la mirada atónita de la tripulación, sus rostros reflejando el temor de no regresar jamás. Finalmente, tras navegar 24 días sin avistar tierra, con el horizonte convertido en un espejismo helado, divisaron la isla Ross, una masa volcánica solitaria en el océano glacial, rodeada de un mar hostil con icebergs que brillaban como fantasmas bajo la luz tenue de una luna esquiva. Allí, Scott estableció un campamento base en la parte oriental, un refugio precario de madera crujiente y tela rasgada, desde donde planeaba enviar grupos de avanzada para cartografiar territorios inexplorados, recolectar especímenes raros como líquenes fosforescentes que brillaban en la oscuridad y documentar la fauna antártica con un celo científico que bordeaba la obsesión, mientras el viento ululaba como un coro de almas perdidas. Entre los elegidos destacaba Victor Campbell, un teniente de mirada firme y espíritu indomable,
quien lideró un grupo hacia la tierra del rey Eduardo VII, una península congelada entre la isla Ross y la Gran Barrera de Hielo, un lugar donde el viento cortaba como un cuchillo de hielo y la nieve caía en cortinas blancas que cegaban la vista. Tras varios intentos fallidos, enfrentando ventiscas que azotaban sus rostros como látigos, y temperaturas que caían por debajo de los 15 grados centígrados bajo cero, dejando sus barbas cubiertas de escarcha, Campbell cambió de rumbo hacia la tierra de Victoria, una región remota flanqueada por el mar de Ross y un muro de hielo que parecía tocar las estrellas. Allí descubrieron la Bahía de las Ballenas, un refugio natural con aguas tranquilas rodeadas de acantilados helados que reflejaban la luz de un sol moribundo. Pero su alegría se desvaneció como un sueño al encontrar un campamento noruego ya instalado, con tiendas ordenadas y perros descansando. Roald Amundsen, el explorador rival de ojos fríos como el hielo y sonrisa serena como un lago helado, los recibió con cortesía británica, ofreciendo compartir espacio en su base bien organizada. Pero Campbell, con orgullo herido que ardía en su pecho, rechazó la oferta con un gesto seco y regresó a Cabo Evans con el corazón apesadumbrado por la noticia. Cuando informó a Scott, la tensión estalló como un trueno en la distancia. La expedición, antes un noble esfuerzo científico alimentado por la curiosidad, se transformó en una carrera silenciosa por la gloria inmortal que resonaba en sus almas. Scott, con el rostro endurecido por una determinación que brillaba en sus ojos azules, navegó con Campbell hacia la bahía, a 55 kilómetros del campamento noruego. Pero una tormenta polar los atrapó durante 3 días, con temperaturas que rozaban los 20 grados centígrados bajo cero, paralizando sus trineos y congelando sus esperanzas en un abrazo mortal. 2 caballos murieron congelados, sus cuerpos rígidos bajo la nieve como estatuas de mármol blanco, y un perro cayó en una grieta profunda, rescatado por Scott a riesgo de su propia vida, con un esfuerzo que dejó su uniforme rasgado, solo para perder 6 caballos más, cuando un bloque de hielo se desprendió con un estruendo que retumbó como un cañonazo en la distancia. Cada pérdida era un latigazo al alma de la misión. Un recordatorio de que el peligro ya no era una sombra lejana, sino una certeza que acechaba en cada paso, susurrando promesas de muerte en el viento helado. Con el campamento base asegurado en Cabo Evans, un refugio de madera crujiente que gemía bajo el peso de la nieve y el aullido del viento, Scott reorganizó su plan con una precisión militar que reflejaba su entrenamiento naval. El 23 de abril de 1911, el sol desapareció del horizonte, sumiendo a la expedición en meses de oscuridad antártica. Un encierro forzado donde las auroras danzaban como espectros verdes y púrpuras en el cielo, y el viento ululaba como un coro de almas perdidas que vagaban por la tundra helada. Pero lejos de rendirse, el equipo transformó la adversidad en una forja de preparación. Unos cuidaban a los caballos restantes con devoción, cepillando sus crines heladas con manos entumecidas. Otros entrenaban a los perros siberianos para los trineos, con ladridos que resonaban como tambores en la noche. Y todos fortalecían sus cuerpos con ejercicios bajo la luz parpadeante de linternas y sus mentes con historias de gloria pasada que susurraban alrededor de fuegos moribundos. Durante este tiempo, realizaron expediciones menores que cortaban la monotonía, descubriendo huevos de pingüino emperador, una especie rara que habitaba esas tierras extremas. Sus plumas negras brillando como obsidiana bajo la luz tenue, un hallazgo que alimentó su esperanza como un faro en la oscuridad polar. Sin embargo, Scott tenía un objetivo más ambicioso que ardía en su pecho como una llama eterna: conquistar el Polo Sur y dejar su nombre grabado en la historia como un titán del hielo. El 13 de septiembre de 1911 lanzó una marcha audaz hacia la Gran Barrera de Hielo, acompañado por 16 hombres con trineos cargados de provisiones que crujían bajo el peso, caballos de aliento visible que resoplaban nubes blancas y perros de ojos brillantes que ladraban con energía salvaje. Su estrategia era compleja como un rompecabezas de hielo. Los perros regresarían al campamento para luego reencontrarse con el grupo en el retorno, mientras dividía la expedición en 3 grupos con una precisión quirúrgica. El primero abría camino con picos que rasgaban la nieve y cuerdas que se tensaban hasta el límite. El segundo seguía con trineos chirriantes que gemían bajo la carga. Y Scott lideraba el tercero, avanzando hacia el glaciar Beardmore,
una muralla de hielo que se alzaba como un gigante dormido, la puerta natural a la meseta antártica, donde el viento cortaba como un filo invisible. Allí, los perros iniciaron su retorno según lo planeado, sus ladridos desvaneciéndose en la distancia como un eco perdido, y Scott reorganizó el equipo con un nudo en la garganta que apretaba su voz. 4 hombres quedaron como enlace logístico, sus figuras empequeñecidas por la inmensidad blanca como hormigas en un desierto helado, mientras 12 continuaron el ascenso, enfrentando tormentas que azotaban sus rostros como látigos de nieve. El terreno, un laberinto de grietas ocultas que tragaban trineos y nieve traicionera que ocultaba trampas mortales, obligó a otra división. 4 se quedaron como apoyo, sus sombras perdiéndose en la bruma como fantasmas, y 8 prosiguieron con pasos tambaleantes que resonaban en el silencio. El altiplanicie polar redujo el grupo nuevamente con un gesto pesado. 4 regresaron, dejando a 5 para el tramo final, sus siluetas recortadas contra un cielo gris que parecía aplastarlos. Este equipo estaba formado por Scott, de mirada firme pero agotada por el peso de la responsabilidad; Edward Wilson, un médico de manos temblorosas que curaba heridas bajo la luz de una linterna; Lawrence Oates, un soldado de voluntad quebrada pero corazón noble; el teniente Henry Bowers, de rostro endurecido como el hielo; y Edgar Evans, un marinero de fuerza menguante que arrastraba los pies con dificultad. Un grupo unido por la determinación de alcanzar el polo, a pesar del frío que les robaba el aliento y les congelaba las lágrimas. Pero el destino les reservaba una sorpresa cruel que helaría sus corazones y apagaría sus sueños. A 2 kilómetros del punto más austral, avistaron una bandera noruega ondeando al viento como un desafío silencioso que cortaba el aire. Plantada por Roald Amundsen, quien había llegado primero con un equipo noruego más preparado, perros esbeltos que corrían con gracia sobre la nieve como sombras veloces, y una estrategia impecable que parecía burlarse de sus esfuerzos. El silencio que siguió fue más pesado que el hielo bajo sus pies, un golpe emocional que quebró sus espíritus como un cristal frágil bajo el martillo, dejando sus rostros pálidos y sus ojos nublados por la derrota. La gloria, su sueño más preciado que había alimentado sus noches de insomnio, les había sido arrebatada por el viento polar que susurraba victorias extranjeras. Scott, con voz temblorosa que apenas se alzaba sobre el ulular del viento y ojos nublados por la amargura, intentó convencer a sus hombres de que aún podían hacer historia con sus datos científicos, un consuelo amargo que resonaba como un eco vacío en la vastedad blanca. Pero la verdadera carrera ahora era por enviar el mensaje a Australia antes que a Amundsen. Un último intento de reclamar relevancia en un mundo que ya los había olvidado en la nieve. La tragedia, sin embargo, no tardó en acechar como una sombra helada que se deslizaba entre las grietas. Durante el regreso, la fatiga se apoderó de sus cuerpos exhaustos como una enfermedad invisible. Edgar Evans, con congelaciones severas que ennegrecían su piel y colapsaban sus tejidos, como si el hielo se apoderara de su carne viva, comenzó a tambalearse, su respiración entrecortada resonando en el silencio como un susurro de muerte. En el glaciar Beardmore, un titán de hielo que se alzaba imponente como una catedral de cristal, cayó repetidamente, golpeándose la cabeza contra rocas ocultas que sangraban bajo la nieve, hasta que el 17 de febrero de 1912 colapsó en la nieve con un gemido final y no volvió a levantarse, su cuerpo rendido por el frío que le robaba el calor y la deshidratación que secaba su garganta, su último suspiro perdido en el viento que lo reclamaba. Desde ese momento, el avance se redujo a 8 kilómetros por día, sus heridas sangrando bajo las vendas improvisadas hechas de trozos de ropa, y el clima implacable erosionando su fuerza como un escultor cruel que tallaba sus cuerpos. Scott escribió en su diario con resignación, sus dedos entumecidos dejando marcas torpes en el papel amarillento, temiendo que el equipo de perros de rescate no llegara. Una sombra que pesaba más que el hielo bajo sus botas y oscurecía sus pensamientos con visiones de un fin inevitable. El mismo día, Lawrence Oates, gravemente herido, con manos y pies convertidos en bloques de hielo vivo que crujían con cada movimiento, apenas podía arrastrarse. Sin querer ser una carga para sus compañeros que lo miraban con ojos llenos de dolor, salió de la tienda en silencio el 18 de febrero. Sus últimas palabras: solo salgo un momento, quizá tarde un poco.
resonando como un adiós eterno en la tormenta que aullaba a su alrededor. Nunca regresó, eligiendo morir solo en la nieve para aliviar el peso de su sacrificio, su figura desvaneciéndose en la blancura infinita como un espectro tragado por el hielo. Con su partida, solo quedaron tres: Scott, de rostro surcado por el cansancio que dibujaba surcos profundos; Wilson, un médico de ojos apagados que sostenía jeringas heladas; y Bowers, un teniente de voluntad inquebrantable que cargaba trineos con una fuerza sobrehumana, luchando contra un destino que parecía sellado por el hielo y la nieve que caía como un sudario. Los tres sobrevivientes avanzaron con una determinación que desafiaba la muerte misma, sus pasos resonando como tambores en la quietud antártica que parecía contener el aliento del mundo, sus figuras recortadas contra un cielo gris que aplastaba sus esperanzas. Estaban a 18 kilómetros del campamento de Cabo Evans, un refugio que brillaba como un espejismo en la distancia, un faro de salvación que se desvanecía con cada ráfaga de viento, a un paso de la redención. Pero una tormenta polar los detuvo el 29 de marzo de 1912, con una furia desatada que parecía el rugido de un dios enfurecido. El viento aullaba como un lobo herido que clamaba venganza. La nieve cegaba sus ojos como un velo blanco que borraba el mundo, y la temperatura caía por debajo de los 30 grados centígrados bajo cero, encerrándolos en una prisión de hielo que parecía viva, crujiendo y gimiendo como si respirara a su alrededor con un aliento helado. Sin poder avanzar, montaron su última tienda, un refugio frágil de tela rasgada y madera astillada que temblaba bajo el embate del temporal, un escudo inútil contra la furia de la naturaleza que los rodeaba como una bestia hambrienta. Scott, con manos temblorosas y dedos congelados hasta parecer garras retorcidas por el frío, escribió su último mensaje en un diario empapado de sudor, lágrimas y desesperación, la tinta corriendo como sangre sobre el papel amarillento. Si hubiéramos sobrevivido, habría contado esta historia para mostrar la fuerza indomable de mis compañeros, que enfrentaron el infierno con corazones de leones, pero el final se acerca como una sombra helada que nos envuelve. Por favor, cuiden de nuestras familias. Dejó como testamento un grito de amor y resignación que se perdió en la inmensidad blanca como un susurro al viento. La tienda se convirtió en su tumba silenciosa, un sarcófago de nieve que guardó sus cuerpos como reliquias de un sueño roto, sus rostros congelados en expresiones de paz y dolor eterno. Los restos de Scott, Wilson y Bowers fueron encontrados 8 meses después, el 15 de noviembre de 1912, por un equipo de búsqueda liderado por hombres con lágrimas congeladas en las mejillas, aún dentro de su refugio, rodeados de diarios manchados de tinta que contaban su lucha con una voz muda, cámaras congeladas con rollos intactos que capturaban la belleza helada y especímenes científicos que brillaban como tesoros en la nieve, un legado que hablaba más allá de la muerte. La expedición, aunque fallida en su meta principal de alcanzar el polo antes que Amundsen, dejó un legado imborrable que resonó en los siglos venideros como un eco poderoso. Los datos recolectados sobre el clima antártico, con mediciones de temperaturas que desafiaban la imaginación y revelaban patrones ocultos, los huevos de pingüino emperador que brillaban como joyas bajo la luz tenue de las linternas, y las fotografías de un continente virgen envuelto en hielo, aportaron un conocimiento invaluable a la ciencia, sentando las bases para el estudio del cambio climático global que hoy guía a los investigadores. La rivalidad con Roald Amundsen, quien alcanzó el polo el 14 de diciembre de 1911 con un equipo noruego más preparado. Perros esbeltos que corrían con gracia sobre la nieve como sombras veloces, y una estrategia impecable que parecía burlarse de sus esfuerzos, marcó el fin de la era heroica de la exploración polar, pero también destacó la valentía humana frente a lo imposible. Un contraste que encendió debates en las salas de Londres. Scott y sus hombres, a pesar de la tragedia que los envolvió como un sudario blanco, se convirtieron en símbolos de coraje y sacrificio. Su historia, un faro de inspiración que ilumina las páginas de la historia como un eco eterno. Sus nombres grabados en placas de bronce y sus hazañas cantadas en versos por poetas que nunca pisaron el hielo. En las décadas siguientes, la Antártida se abrió a investigaciones científicas que transformaron nuestra comprensión del planeta, desde el derretimiento de los glaciares,
que amenaza las costas actuales hasta los patrones de los vientos polares que moldean el clima. Gracias a los datos que Scott y su equipo recolectaron con sus últimas fuerzas, sus manos temblorosas dejando huellas en la ciencia moderna. Los diarios de Scott, preservados como reliquias sagradas en museos de Londres, donde el polvo danza bajo la luz tenue, inspiraron generaciones de exploradores que soñaron con conquistar lo inalcanzable, narradores que tejieron sus palabras en libros de tapas gastadas y soñadores que miraron al cielo con estrellas en los ojos, mientras las lecciones de su expedición guiaron misiones futuras. Equipadas con trajes térmicos avanzados que resisten temperaturas extremas, satélites de navegación que brillan en la noche polar y generadores solares que convierten la luz en calor, tecnologías que él nunca pudo imaginar pero que surgieron de su sacrificio. La imagen de un hombre enfrentando la muerte con dignidad, escribiendo hasta su último aliento bajo la luz de una linterna temblorosa que parpadeaba como una estrella moribunda, sigue resonando como un eco de la resistencia humana. Un testimonio de que el espíritu puede brillar incluso en la oscuridad más profunda del hielo. Un faro que guía a los que vienen después. Esta odisea, desde el sueño de gloria que danzaba en sus corazones como una melodía triunfal, hasta el silencio sepulcral de la nieve que los envolvió como un manto fúnebre, no es solo una crónica de derrota, sino un canto a la voluntad de superar los límites. Incluso cuando el frío y la soledad amenazan con apagarla para siempre, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad que resuena en cada paso que damos hacia lo desconocido. Únete a nuestra comunidad. Si esta épica lucha contra el hielo y el destino te ha conmovido hasta las lágrimas, dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otra hazaña de exploración te enciende el alma? Descubre más historias de valentía humana en nuestro canal.